Muy pero buenas noches, queridos amigos de la Trinchera Liberal. Como siempre, cada semana es un enorme gusto para mí reencontrarme con ustedes en este espacio de reflexión, análisis y pensamiento crítico. Un espacio donde intentamos hacer algo que hoy parece casi revolucionario, pensar por nosotros mismos. En tiempos donde abundan los eslogan, donde la política muchas veces se reduce a consignas emocionales y donde el debate público parece dominado por relatos prefabricados, aquí en la Trinchera Liberal intentamos hacer lo contrario, no repetir consignas, no aceptar dogmas, sino analizar ideas. Porque entender las ideas es entender el mundo en el que vivimos. Y hoy, precisamente, vamos a abordar un tema que si bien puedo entenderte que te vaya a resultar incómodo, provocador y hasta perturbador, es necesario plantearlo. Es necesario ponerlo arriba de la mesa. Hoy vamos a hablar de estas democracias actuales en donde existen muchos fundamentalistas, en donde nadie puede hablar mal de la democracia, estas democracias actuales socialistas que se han parece convertido en totalitarias. Un concepto que en principio parece contradictorio, ¿verdad? Democracias y totalitarismo. Pero vamos después de desarrollar este espacio, este capítulo, de repente puedes empezar a mirar la realidad desde otro lugar. Estamos acostumbrados a pensar que democracia y totalitarismo son cosas opuestas. Democracia significa libertad, totalitarismo significa tiranía. Pero cuando uno estudia con atención la historia política y las reflexiones de algunos de los grandes pensadores del siglo XX, empieza a surgir una pregunta que es verdaderamente inquietante. ¿Puede una democracia desarrollar rasgos totalitarios sin dejar de ser formalmente una democracia? Qué pregunta, ¿no? ¿Puede el sistema democrático convertirse en el vehículo perfecto para que una ideología avance lentamente sobre las libertades individuales? Creo que esto lo vivimos a diario. Y algo más inquietante todavía, ¿puede la libertad comenzar a desaparecer desde dentro del propio sistema democrático? Para entender este problema, conviene recordar el trabajo de una pensadora política de renombre, que se llamaba Hannah Arendt, una de las más importantes del siglo XIX. Arendt vivió una época marcada por el ascenso de los grandes regímenes totalitarios, el nazismo, el estalinismo, dos sistemas que dominaron buena parte del siglo XX y que produjeron algunas de las mayores tragedias humanas de la historia. En su obra, Los orígenes del totalitarismo, Arendt intenta comprender qué es lo que distingue a estos regímenes de las dictaduras tradicionales. Y llega a una conclusión muy importante. El totalitarismo no es simplemente una dictadura. Una dictadura puede limitarse a controlar el poder político, pero el totalitarismo pretende algo mucho más ambicioso, pretende dominar todos los aspectos de la vida humana. Y en ello hablamos e incorporamos la política, la economía, la educación, la cultura, la moral, la familia. Nada queda fuera del alcance del poder político, nada queda fuera del Estado. En un régimen totalitario no existe una verdadera esfera privada, todo es esfera pública, todo se vuelve político, todo se vuelve ideológico y todo se vuelve objeto de control. El objeto final es moldear al ser humano según la ideología dominante, crear un nuevo hombre, un individuo alineado con el proyecto político del poder. Durante gran parte del siglo XX, muchos movimientos revolucionarios intentaron llegar al poder mediante la violencia, guerrillas, revoluciones armadas, insurrecciones, pero con el paso del tiempo, muchos de estos movimientos comprendieron algo fundamental, que el camino armado era peligroso, que generaba rechazo social y que muchas veces terminaba en derrota. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron la estrategia. Escucharon a Gramsci desde sus cartas de la cárcel y abandonaron el fusil, abandonaron las trincheras y adoptaron el voto. Comprendieron que el sistema democrático podía convertirse en una herramienta mucho más eficaz para transformar la sociedad. Ya no se trataba de destruir el sistema, se trataba de utilizarlo desde adentro. Participar en elecciones, controlar instituciones, influir en la cultura y así avanzar gradualmente en la transformación del orden social. Esta estrategia fue explicada con gran claridad por el pensador marxista italiano Antonio Gramsci. Gramsci entendió que el poder político no se sostiene únicamente mediante la fuerza, se sostiene mediante la hegemonía cultural. Quien domina la cultura, la educación y el discurso público termina dominando la política. Por eso, la conquista del poder debía comenzar por la cultura.
y allí atravesar la educación, los medios, las universidades, las instituciones, es decir, una revolución lenta, paulatina, gradual, pero profundamente transformadora. Aquí aparece una distinción muy importante que muchas veces se pierde en el debate político. No todas las democracias son iguales. Existe la democracia liberal, republicana, constitucionalista, basada en límites al poder político y en la protección de los derechos naturales de los individuos. Y existe la democracia plebiscitaria, donde la mayoría puede decidir prácticamente cualquier cosa. Los grandes pensadores liberales entendían que la democracia debía estar limitada por ciertos principios fundamentales, porque si no, se convertía progresivamente en una tiranía, porque incluso una mayoría puede volverse opresiva. El pensador francés Alexis de Tocqueville hablaba del peligro de la tiranía de las mayorías, una mayoría que, mediante el voto, impone su voluntad sobre las minorías y que utiliza el poder del Estado para imponer su visión del mundo. Cuando la democracia pierde sus límites liberales, puede transformarse en un sistema donde el poder político se expande permanentemente y donde la libertad individual comienza a debilitarse. Precisamente uno de los fenómenos más visibles de las democracias contemporáneas es la expansión constante del Estado. Cada década el aparato estatal crece. Tenemos en Uruguay cada vez más ministerios, más agencias, más regulaciones, más impuestos, más funcionarios, más intervención en la vida social. El Estado moderno tiene hoy una capacidad de intervención que hubiera resultado impensable hace 100 años. Hubiera sido impensable para nuestros inmigrantes ver esto que ocurre ahora, porque regula todo: la economía, la educación, la salud, el lenguaje, la cultura, hasta el sexo. Todos nuestros aspectos de la vida social están regulados por el Estado. Y esa es nuestra democracia en el Uruguay. Y siempre esta intervención está justificada por el burócrata con objetivos nobles de justicia social, igualdad, protección de derechos, seguridad, pero el resultado, lo que se entrega, es una sociedad cada vez más dependiente del Estado, una burocracia que avanza sobre la libertad individual y lo destruye todo, como Atila el Huno. Y cuando una sociedad depende del Estado, el poder político adquiere una influencia enorme sobre la vida de los ciudadanos. Otro fenómeno interesante de las democracias modernas es la expansión permanente del concepto de derechos. Históricamente, los derechos fundamentales eran pocos y muy claros: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad ante la ley. Pero en las últimas décadas el concepto de derecho se ha expandido enormemente, y a medida que se expande este concepto, se expande el Estado. Hoy se habla del derecho a la vivienda, al empleo, a subsidios, a beneficios financiados por otros ciudadanos, y esto genera un problema muy complejo, donde todos vivimos a expensas de todos. Todos nos manoteamos entre todos, porque los recursos para cumplir con todas estas necesidades de la gente provienen de los impuestos, impuestos que pagamos todos. De esta forma, el Estado se convierte en el gran distribuidor de recursos, en el gran proveedor de las necesidades ajenas. Y cuando el Estado distribuye recursos, también acumula poder. No pueden olvidarse de eso. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestras democracias socialistas. Podemos ver otros rasgos totalitarios de nuestras democracias, además de lo ya expuesto, que es el crecimiento gigantesco de la burocracia, que es un poco está relacionado a lo que ya vimos, de regulaciones expansivas, permisos, autorizaciones, licencias, registros, controles por todos lados. Prácticamente cualquier actividad económica requiere hoy atravesar un complejo sistema de normas administrativas. En teoría, estas regulaciones buscan ordenar la convivencia social, pero en la práctica también generan una enorme capacidad de control sobre la sociedad, porque cualquier actividad puede ser bloqueada o dificultada mediante procedimientos administrativos. La burocracia se convierte así en una forma silenciosa de poder. No necesita violencia, le basta simplemente con formularios, con expedientes, con regulaciones, para trancar y entorpecer cualquier actividad del individuo. El burócrata se pone por encima del sueño de la gente, por encima de lo que la gente sabe hacer, y le tranca todo tipo de proyectos. La burocracia es la principal destructora de los sueños de las personas. Quita libertad, quita proyectos. Los regímenes totalitarios siempre comprendieron algo fundamental: quien controla el discurso público, controla la percepción de la realidad. Hoy, ese control no siempre se ejerce mediante censura directa, muchas veces se ejerce mediante mecanismos más sutiles: subsidio a medios de comunicación, publicidad estatal, presión cultural,
regulación de contenidos, estigmatización del disidente. En algunos países incluso se han planteado regulaciones sobre lo que puede decirse en redes sociales y sobre lo que no. Ya lo estamos viendo en diferentes lugares del país y ya estamos viendo que en el Uruguay está comenzando porque esto es una agenda planificada. Ya hemos visto voces que quieren regular las redes sociales, burócratas que quieren limitar nuestra libertad de expresión. Ya hemos visto tuiteros, críticos que han sido citados por la justicia en Uruguay. Sí, en Uruguay pueden ver las noticias al respecto. Y eso es una parte importante de un régimen totalitario, controlar lo que se dice y lo que no, y tener los medios de comunicación a su disposición, siempre sobre la justificación de combatir la desinformación o evitar los discursos de odio. Pero sabemos que el resultado y la intención es completamente diferente. Lo cierto es que cuando el poder comienza a decidir qué opiniones son aceptables y cuáles no, la libertad de expresión comienza a deteriorarse. Y la libertad de expresión es un pilar de un Estado democrático. No existe la democracia sin libertad de expresión. Y no existe la democracia sin libertad del individuo, hoy tan castigado. Nuestras democracias actuales socialistas penden de un hilo en el sentido de que la opinión pública ya descree de ella. Ya pensamos muchos que esto no puede ser así, este no puede ser el mejor sistema para nuestra vida, para nuestros hijos. Parecería que la democracia se han convertido en otra cosa, que no es lo que nos dicen. Parecería que la democracia hoy es un mero instrumento, una mera herramienta para que fanáticos ideológicos nos quieran planificar la vida y destruirnos todos nuestros derechos naturales. Hoy, la democracia es la excusa más perfecta para intervenir nuestra libertad. Y en eso se han convertido hoy. Y por eso es la angustia que tiene la gente. Por eso la gente tiene un descreimiento total, no solo en los políticos, sino en la democracia. Los fundamentalistas de la democracia nos quieren hacer ver como que no podemos hablar mal de ella. Quien hable mal de la democracia parecería que es un enemigo público. Pero no es así. La democracia tiene muchas variantes. Lean a Tocqueville y vean los riesgos que él advirtió. Él es el mayor estudioso de la democracia en su momento americana. Y así como le alabó muchísimas cosas, también advirtió sus riesgos. Y los riesgos que decía Tocqueville en el siglo XIX se están cumpliendo hoy. Democracias que ya no representan al ciudadano. Democracias que son representativas de los intereses personales de los políticos, del lobby, del consenso, pero el ciudadano está al margen. Democracias donde el ciudadano participa una vez cada 5 años mediante un voto como si eso le diera soberanía, y después por 5 años desaparece por completo. Y el político y el partido político ganador hace lo que quiere, de acuerdo a su ideología, sin pensar ese ciudadano. En eso se han convertido las democracias actuales. Hannah Arendt advertía que los sistemas totalitarios tienden a politizar todos los aspectos de la vida social, y vaya que vivimos eso nosotros en esta democracia. Nada queda fuera de la política, todo es inundado por la política, y así lo vemos. La familia, la educación, la cultura, la moral, el lenguaje, todo se convierte en un objeto de regulación, y el Estado avanza sobre ello. En muchas democracias contemporáneas vemos tendencias crecientes en este sentido. El Estado interviene en los contenidos educativos, define programas culturales, promueve determinadas visiones ideológicas, como por ejemplo la ideología del género en Uruguay, y muchas veces intenta moldear valores sociales desde el poder político, y se mete en roles que no tiene, que no sabe, que no debe meterse. Lo que antes pertenecía a la esfera privada pasa gradualmente a ser objeto de legislación. Y cuando todo se vuelve político, la libertad individual comienza a reducirse. Uruguay sigue siendo una democracia con instituciones relativamente sólidas, pero muy frágiles. Hoy, con mucha desconfianza. Se enfrenta a tensiones propias del Estado moderno. El crecimiento del aparato estatal, la expansión de la burocracia, el aumento constante de la carga fiscal que empobrece a todos los ciudadanos, la dependencia económica de amplios sectores de la sociedad respecto del gasto público. Todos quieren ser funcionarios públicos, es decir, todos quieren vivir de quien genera riqueza, porque ¿de dónde provienen los salarios de los 310.000 funcionarios públicos que tenemos en Uruguay? Más 150.000 indirectos. La utilización del Estado como herramienta de redistribución permanente, en eso se han convertido nuestras democracias. Las democracias actuales no limitan el poder político, lo expanden. Una democracia saludable necesita ciudadanos que discutan estas cuestiones, que las pongan arriba de la mesa. Porque como siempre digo, la libertad rara vez desaparece de un día para el otro. Se va erosionando
lentamente, paso a paso, ley tras ley, regulación tras regulación. Cuando vemos que nuestras democracias son las que más atacan la vida de la gente, cuando vemos que a través de la legalización del aborto, 120.000 uruguayos en 12 años, 13 años no pudieron nacer, no se les permitió vivir. Para quienes estamos convencidos que eso es un homicidio legal, las democracias han sido más sanguinarias que la dictadura. Las democracias, a través del velo de los derechos, como dije anteriormente, han permitido el derecho a matar al inocente y no nos hemos dado cuenta. Mientras seguimos discutiendo sobre la dictadura ocurrida hace 60 años, sobre 40 personas injustamente asesinadas en aquel entonces, no dejamos pasar de largo este genocidio legal que sucede bajo nuestras propias narices y que en el 2004 batió récord, más de 11.000 uruguayos que no pudieron nacer por la tragedia y el drama del aborto. Ahora aprueban la eutanasia, que es la muerte de los improductivos, la muerte de los incapaces. Las democracias han transformado la vida, el valor sagrado de la vida en utilitaria, en descartable, y de eso no se dice nada. Y eso es parte de los totalitarismos. En Uruguay existen presos políticos cuando personas son juzgadas por hechos incomprobables que sucedieron hace 60 años atrás y en donde un juez condena sin prueba. Las democracias uruguayas, a través de la ley 19.580 de violencia de género, han generado una desigualdad ante la ley entre el hombre y la mujer. Le han destruido todos los principios que tiene un ser humano por sus genitales, como son el principio de inocencia, el principio de tener un juicio imparcial, el principio de ser castigado con prueba, el principio de defensa, de garantía de defensa antes de ser condenado. Todo eso en las democracias actuales se ha perdido y el hombre, a través de estas democracias, ha perdido todos estos principios. Es decir, la mitad de la población ha perdido los pilares básicos que hacen a un Estado democrático, en un Estado de derecho, que son proteger estos principios sagrados que se vulneran y se violentan con la excusa de vivir en un Estado democrático. Pero estamos en un Estado democrático realmente cuando suceden todas estas cosas, cuando perdemos libertad, cuando perdemos presunción de inocencia, cuando tenemos juicios que son sesgados, parciales, cuando la justicia parece que falla en base a los genitales, en base al género. ¿Dónde está la democracia en estas cosas? ¿Dónde quedó? La gran lección de la historia política es muy clara. La libertad nunca está garantizada definitivamente en ningún sistema. Siempre necesita ser defendida, siempre necesita ser vigilada, siempre necesita ser discutida. Las instituciones pueden deteriorarse, los sistemas políticos pueden cambiar, el poder puede expandirse. Por eso los pensadores liberales insistían tanto en limitar el poder del Estado, siempre y en cualquier régimen. Y eso es lo que no está sucediendo en nuestras democracias socialistas. No se limita el poder, porque es la naturaleza humana que el poder se expanda. Y como decía Lord Acton, siempre traigo a colación esta frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Debemos tener en cuenta el peligro que estamos yendo con estas democracias, en donde el individuo queda chiquito, en donde es un instrumento, un engranaje de las ideologías que se imponen bajo el velo democrático. Y eso es lo que tenemos que discutir en Uruguay. Eso es lo que se tiene que poner arriba de la mesa. Queridos amigos de la Trinchera Liberal, hoy hemos recorrido un tema profundo y provocador, la relación entre democracia, poder y libertad. No para atacar la democracia, sino para atacar estas democracias actuales y entender que la democracia también necesita límites. La democracia no es impoluta, no está permeable a toda crítica. Tiene que ser puesta a consideración en el debate público, porque la democracia puede ser un instrumento para destruir la libertad individual, de a poquito, lentamente, y así los uruguayos anestesiados, dormidos, no se dan cuenta de esto, y cada vez son menos libres, y son menos libres en democracia, paradójicamente. Y entonces han dejado de cuestionar, han dejado de debatir, han dejado de pensar y se han aferrado a una bandera política, fanáticos de un político que no los conoce, no los quiere, no saben lo que necesitan. Se han aferrado al Estado, que es el mayor opresor de su libertad. Por eso los invito, como siempre, a seguir reflexionando, a seguir discutiendo, a seguir defendiendo algo que nunca pasa de moda en cualquier régimen que vivamos, la libertad. Les habló aquí su amigo, el atrincherado, en este espacio que llamamos la Trinchera Liberal.
y será hasta nuestro próximo encuentro aquí en Radio Cuervo, donde seguimos creyendo que pensar por uno mismo es el primer paso para seguir siendo verdaderamente libres. Hasta el próximo capítulo, que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón, somos un río